Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video alucinante. Y es cuando el comisario Siafas Kane derrota no a uno, sino a dos tiranos de enjambre. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es la novela de Siafas Kane, La llamada del deber. Y el contexto, nos encontramos en el mundo de Piremunda, que se encuentra asediado por el enjambre tiránido. Siafas Kane dirige a las fuerzas valhalianas en una enorme batalla contra los tiránidos. También hay hermanas de batalla, las fuerzas de defensa planetaria, etc. Pero es una batalla tremenda contra los tiránidos. Y en un momento Jürgen divisa a un tirano de enjambre. Yo entiendo que en este momento, hoy en día, los tiranos de enjambre no son vistos como la tremenda amenaza. Ahora hay primarcas, marines primaris, etcétera, etcétera. Pero, para el momento en el que se escribió el libro, un tirano de enjambre era de lo mejor que te podía lanzar la mente colmena enfrente. El tirano de enjambre es una bestia súper poderosa, es de las bestias sinápticas más tremendas que tiene la mente. Y Kane se está enfrentando a uno de estos. Él es un humano normal. Hace relativamente poco vimos un pequeño extracto de cómo el primarca Lionel Johnson destroza en cuestión de segundos a un tirano de enjambre. Entonces uno puede decir, bueno, el primarca lo hizo puré en segundos, quizás no sea tanta amenaza, no, pero para un humano normal, un tirano de enjambre es la locura, es una bestia de poder insondable. Y Kane no solamente se enfrenta a una, sino a dos. Vamos a leer el extracto. Comisario, dijo Jürgen. Bicho grande a la una, a las 2 en punto. Me giré en la dirección que me había indicado, con el corazón palpitando acelerado. Justo como decía, fuera de la línea de fuego de nuestras armas principales, surgía la inconfundible figura de un tirano de enjambre que se alzaba en toda su estatura mientras apuntaba con su cañón de veneno en nuestra dirección. Me cubrí bajo la placa de blindaje que me rodeaba un instante antes de que la mortífera lluvia de veneno nos alcanzara, levantándome casi de inmediato para tomar el volter antes de que la criatura pudiera disparar de nuevo. Conseguí alcanzarle en el pecho y se tambaleó, pero no cayó, chillando como un maldito hereje. ¡Aguante, comisario!, dijo una nueva voz. ¡Vamos en su ayuda! Con gran alivio reconocí la voz de la sargento Griffin, en cuyo valor y competencia tenía buenas razones para confiar, después de haber pasado con ella por una tumba de necrones en Simior y Chalcae. Es cierto que había perdido la mayor parte de su escuadra en el proceso, pero aquello no había sido culpa suya, y me logró sacar de una sola pieza, que básicamente era lo que me importaba. Me alegra que pueda unirse a nosotros, dije, consciente de que tenía una imagen que mantener. Y de nuevo intenté conseguir una línea de tiro clara sobre el tirano. Si tan solo pudiera acabar con él, pensé, eso podría interrumpir de nuevo la conexión con el enjambre el tiempo suficiente para que pudiésemos llegar a un lugar seguro. Aquello, por supuesto, era una esperanza nimia, pues seguramente ya habría muchas otras criaturas de control sináptico en la zona, pero cuando te encuentras en una situación desesperada, cualquier esperanza que tengas, por absurda que sea, parece lo bastante buena como para aferrarse a ella. El grito del enorme monstruo se intensificó, y advertido me agaché, de nuevo bajo la placa de blindaje, justo cuando éste vomitó una bola de plasma y a continuación avanzó hacia nosotros, golpeando a diestro y siniestro con sus afiladas garras. La gruesa plancha de metal que me protegía se rasgó como papel de seda, llegando incluso a frenar un poco nuestro vehículo, y yo me giré frenéticamente, tratando de esquivar las garras que trataban de alcanzarme. No había tiempo para alcanzar el arma pesada, incluso aunque hubiera podido eludir la enorme masa del monstruo que se abalanzaba sobre mí.
En vez de eso, desenvainé mi espada a sierra, golpeándole por puro reflejo, y fui recompensado por una gota de asqueroso y maloliente icor, mientras la espada atravesaba su pitenosa armadura. La criatura rugió de rabia y trató de golpearme de nuevo, aunque instintivamente conseguí tener su golpe con la espada, y con el mismo movimiento penetré de nuevo su tórax, profundizando las heridas causadas por el primer disparo. ¡Lo tengo!, dijo Jürgen, imperturbable como siempre, girándose en su asiento mientras hablaba, y tuve tiempo de ver el melta en sus manos antes del destello actínico al disparar, así como el olor a carne quemada anularan mis sentidos. El monstruo se tambaleó hacia atrás, y nuestro maltrecho pero valioso salamander se lanzó hacia adelante, dejando atrás al tambaleante coloso herido. ¡Bien hecho!, felicité a mi ayudante, mientras suspiraba de alivio, debo admitirlo, y afianzando mis pies un poco para mantener el equilibrio, dado que, comprensiblemente, su conducción era bastante más errática de lo habitual. Jürgen me sonrió, mostrando unos dientes que habrían hecho retroceder a un orco, y volvió a prestar atención a los controles. Para mi disgusto, aunque debo admitir, no para mi sorpresa, el Volter había quedado completamente inutilizado, fundido por la explosión de plasma. Así que saqué mi pistola láser y comencé a disparar contra cualquier objetivo que se pusiera a mi alcance, aunque no tenía esperanza alguna en que un arma tan débil pudiera hacer otra cosa más que molestar a los tiránidos. Pero tampoco iba a quedarme mirando, y al menos podría confundirlos. «¡Atención, comisario!», dijo Griffin, y para mi inmenso alivio, el chimera del cuarto pelotón surgió por una calle entre un restaurante y una tienda de ropa, donde los maniquíes del escaparate continuaban observando, impertérritos, la batalla, con un aire de elegante desdén allí donde los habían colocado, a pesar que un par de salvas perdidas del Volter que nos quedaba le habían arrancado la cabeza a uno de ellos, que parecía estar vestido con poco más que unos centímetros de gasa y encaje. Jürgen volvió a activar el lanzallamas, abriendo paso a través de lo que parecía una sólida masa de figuras demoníacas, y ambos nos agachamos todo lo que pudimos mientras que los escarabajos de devoracarnes chocaban contra nuestro blindaje como si se tratara de un mortal granizo. Aplasté con el taco de mi bota a uno de aquellos horribles bichos que habían caído a mi lado, dentro del compartimiento de la tripulación, y me aventuré a mirar con cautela por encima del borde, justo a tiempo para ver cómo abrían fuego las armas pesadas del chimera, destrozando al tirano herido, que había continuado persiguiéndonos tenazmente a pesar de la ventaja que estábamos consiguiendo. «¡Buen disparo!», dije para animar a los invisibles artilleros, justo cuando los destellos y crujidos del fuego de los fusiles láser comenzaron a surgir desde el interior de varios de los edificios de ese lado de la plaza. Vi a una pareja de nuestros soldados detrás de unas ventanas del primer piso, evidentemente la residencia de quien hubiera sido el dueño del restaurante, apuntando y disparando metódicamente mientras trataban de localizar a las criaturas de control sináptico que podían ver desde su posición elevada. A pocos metros de nosotros, un guerrero retrocedió mientras disparos de varios fusiles láser le alcanzaban casi a la vez. «¡Gracias, Borgis!». «De nada, comisario», me respondió el soldado, mientras el cañón de su arma buscaba otro objetivo. «Jenny, a las 11 en punto». «¡Lo tengo!», respondió la soldado Drere, logrando dispararle apenas un instante tras el aviso, y escuché a través del comunicador el débil siseo de los pulmones auménticos, tras haber contenido la respiración para disparar. «¡Maldita sea! ¡Es muy rápido!». Me volví al ver a otro guerrero corriendo hacia nosotros, con un numeroso séquito de gantes a sus talones. Gracias al emperador, no había más tiranos a la vista, y comencé a creer que podíamos lograrlo. Las hermanas de batalla supervivientes habían logrado agruparse. Mi vieja amiga, con el poco favorecedor corte de pelo, aún controlaba al violento grupo de amazonas, aunque parecía haber perdido a la mitad de su gente, y estaban regresando a las líneas que habíamos asegurado con una determinación implacable. Además, las criaturas sinápticas, que aún estaban vivas, parecían pensar que ellas eran la mayor amenaza y mantenían a la mayor parte del enjambre enfocado contra las sororitas. Algo que no me molestaba en lo más mínimo. En todo caso, me pareció que aquellas alocadas siervas del emperador lo tenían bien merecido por haberme arrastrado a aquel lío. Más armas láser abrieron fuego, aquella vez menos disciplinadas y decididas que en el caso de los valhalianos, pero aún así les di la bienvenida,
y pude ver los gabarrones con uniformes azules y grises cubriéndose allá donde podían o pegándose lo más posible contra las paredes de las calles laterales. A pesar de lo aleatorio que parecía, sus disparos lograron derribar a algunos gantes e incluso a algunos de los ocasionales John Steelers. «Sigue adelante», animé a Jürgen, y él activó el lanzallamas de nuevo, incinerando a un grupo de proles pura cepa que se dirigían hacia nosotros con toda la intención de matar en sus mentes. Incluso si pudiéramos perturbar de nuevo la mente colmena, los Genestealers seguirían siendo una potente amenaza, si se les permitía sobrevivir, pues podían seguir actuando como una unidad independiente, en gran medida, de la mente principal. Maté a otro con un disparo profundo en la cabeza, y los sobrevivientes se escabulleron, aparentemente convencidos de que no valíamos la pena, o lo más probable, dispuestos a dejar que más de sus descerebrados hermanos nos descasten antes de entrar a matar. «Ya casi estamos». Pude ver un par de soldados de las FDP equipados con armas pesadas. Concretamente, vi a un equipo de hombres colocando sus lanzacohetes en posición de disparo. Me agaché por un simple acto reflejo cuando un misil salió disparado. Luego pasó silbando demasiado cerca de nuestras cabezas como para resultar cómodo, y fue a detonar su carga de fragmentación en medio de una densa horda de gantes que se aproximaban a las hermanas. «Eso ha sido un tanto imprudente», comentó Jürgen, confiado enteramente en el lanzallamas para atravesar la barrera quitinosa de abominaciones, ya que cualquier ráfaga de Volter que disparáramos sería tan peligrosa para nuestros aliados como para el enemigo. «Díganle a ese idiota que mire hacia dónde apunta con su maldito lanzacohetes de mierda», comuniqué a través del box, pero antes de que Griffin pudiera responder, dispararon de nuevo el lanzacohetes. Aquella vez, la ojiva detonó entre los demoníacos seres que aún nos atacaban ineficazmente con los perforacarnes, destrozando con un granizo de metralla a la mayoría de ellos. Y debo añadir que lo que hizo de una manera de lo más satisfactoria, bastante menos agradable, fue el tintineo metálico, cuando varios trozos de metralla rebotaron en nuestro gravemente dañado blindado, que fue seguido, casi de inmediato, por un alarmante ruido de un mecanismo metálico al romperse. El Salamander se tambaleó abruptamente hacia la izquierda, lo que provocó que me golpeara fuertemente la cabeza contra el mamparo que separaba los compartimientos de la tripulación y los pasajeros, y luego, para mi horror, Jürgen apagó el motor. «¡Una de las cadenas se ha bloqueado!», informó estoicamente, como si aquello fuera una desgracia menor, al tiempo que yo sentía como mis calzoncillos se encogieron. Empuñando el menta añadió: «¡Tendremos que correr!». «Genial», dije disparando en la cara a un hormagante que se había lanzado sobre nosotros e intentaba cortarme la cabeza. Nuestras posibilidades de salir de aquí a pie eran prácticamente nulas, incluso la Santa Hermandad lo estaba pasando mal, y ellas contaban con armaduras de poder y la bendición del emperador. Me levanté para parar otra garra guadaña con mi espada sierra, bendiciendo mis reflejos de dualista mientras lo hacía. El golpe en la cabeza debía haber sido peor de lo que pensaba, pues, si no hubiera sido por la urgencia de la situación, que tal lujo me hubiera hecho perder un tiempo precioso, probablemente habría vomitado mi almuerzo. Parpadeando para tratar de quitar la niebla marrón que se arremolinaba por los bordes de mi visión, finté y paré como un autómata, sin duda mostrando una completa falta de estilo que habría indignado al viejo Miyamoto de Bergerac, pero que al menos me permitía mantener mi cabeza sobre mis hombros. A medida que la multitud de demonios cedía, aunque me veo obligado a admitir que lo estaban haciendo más animados por el hábil uso del melta de Jürgen que de mis débiles habilidades, cuando de repente me encontré ante algo mucho peor, otro tirano de enjambre, aparentemente criado específicamente para el combate cuerpo a cuerpo, surgió detrás de ellos. Incluso derribó a alguno de sus congéneres con sus dos pares de afiladas garras. Intenté bloquear la lluvia de golpes, pero tropecé y mis piernas cedieron sin avisar mientras una nube oscura se precipitaba sobre mis ojos. Y me encontré chocando contra el costado del Salamander para finalmente aterrizar sobre los adoquines del suelo. Aquel inesperado movimiento salvó mi vida, pues la oleada de golpes de la vil criatura pasaron por encima de mí. No logró más que infligir aún más daño a nuestro robusto y pequeño vehículo. Pero, mientras trataba de levantarme, pensé que realmente había llegado mi hora.
Jürgen no podía disparar su melta mientras yo estuviera tan cerca, pues también me vaporizaría a mí. Y no me hacía esperanza alguna de que fuera capaz de alcanzar su fusil láser a tiempo. E incluso si lo hiciera, tan solo lograría irritar más a aquella bestia. Le asesté un tajo en la pata con mi espada, con la esperanza de ralentizar al monstruo el tiempo suficiente para que pudiera alejarme rodando, aunque, si lo conseguía, probablemente solo lograría que me destrozara otro bicho. Una fantasmal bruma cubrió mi visión, y un sonido sordo y rugiente llenó mis oídos. Sabía que iba a perder la conciencia en cualquier momento, y en cuanto lo hiciera, llegaría a mi final. En fin, al menos no estaría despierto para sentir cómo me destrozaban. ¡A la mierda!, pensé, mientras me comenzaba a dominar el feroz instinto de supervivencia que tan bien me ha servido en innumerables situaciones desesperadas. Si iba a morir, me llevaría aquella maldita obscenidad andante conmigo. Me puse en pie, decidido a vender cara a mi piel, y me tambaleé mientras lanzaba un débil golpe tras otro, quedando al alcance de sus garras y buscando desesperadamente cualquier punto débil. Que el emperador me ayude, porque no logré ver ninguno. ¡Agáchese, comisario! Me llegó la voz de Griffin, ladrándome al oído, y lo hice sin pensar, permitiendo que mis rodillas volvieran a ceder y arrojándome contra el suelo. El rugido era aún más fuerte ahora, pero solo cuando se unió a él el inconfundible chisporroteo de un gran rayo láser me di cuenta de que había estado oyendo algo más que el palpitar de la sangre en mis oídos. Y el chimera del cuarto escuadrón estaba llegando para rescatarnos, disparando furiosamente todas sus armas pesadas hacia la monstruosidad que me acosaba y que estaba a punto de quitarme la vida. La horrenda figura se desmoronó como si se tratase de un maniquí de las prácticas de campo de tiro. Sus despojos cayeron a mi alrededor como un obsceno granizo mientras la horrible criatura se desplomaba pesadamente. ¡Vamos, señor! Una pequeña mujer pelirroja apareció a través de la niebla que obstruía mi visión, sujetando con una sola mano su arma de fuego, mientras la disparaba con seguridad a un hormagante cercano. Me ofreció su otra mano, y la tomé agradecido, permitiendo que me ayudara a ponerme en pie. Y acto seguido miré alrededor con cierta confusión. «Eso es, comisario, nos vamos». «Gracias, Maggot», dije. La niebla se hizo más espesa que nunca. Volví a tambalearme cuando me alcanzó un repentino y sorprendentemente bienvenido, un soplo del distintivo aroma de Jürgen. Mi ayudante apareció a través del miasma marrón, sujetando mi pistola y mi espada, aparte de sus propias armas, con una expresión poco habitual de preocupación en sus mugrientos rasgos. «Tengo su equipo, señor, aunque me temo que su abrigo está destrozado». «Muévete, ya charlaréis más tarde». Griffin tomó uno de mis brazos, Maggot el otro, y me empujaron por la rampa de embarque del Quimera, mientras su torreta giraba disparando continuas salvas que cortaban las filas de los tiránidos como si de una invisible guadaña se tratase. «Muy agradecido», dije, mientras la escotilla se cerraba tras de nuestras espaldas, y nuestro conductor pisaba a fondo el acelerador, devolviéndonos hacia la relativa seguridad de nuestras líneas. Había algo que debía decir, pensar o hacer, algo importante, pero no conseguí recordar qué era. Entonces la niebla me dominó finalmente y perdí el conocimiento. Y terminamos. Esa fue la vez en la que el comisario Siaphas Cain derrotó a 2 tiranos de enjambre. Yo quiero que ustedes entiendan que es increíble lo que hizo Siaphas Cain. Yo cuando lo leí la primera vez estaba loco, estaba totalmente alucinado, no lo podía creer, decía, ¿qué estoy leyendo? Es la locura. Porque enfrentarse a un tirano de enjambre, un humano normal, repito, un humano normal, ya es un logro enorme. El sobrevivir a un encuentro con un tirano de enjambre, causarle heridas como lo hizo Cain y detenerlo el tiempo suficiente como para que los aliados lo maten, es algo único, es algo enorme. No cualquiera puede hacer eso. Y Cain lo hace consecutivamente. Primero a un tirano de enjambre, luego a otro. Es tremendo.
Y al segundo tirano de enjambre, Kane lo detiene con sus movimientos hasta que lo ayudan los miembros de los Valhallianos, peleando casi inconsciente. Kane estaba a punto de desmayarse y utilizando los reflejos que tenía, moviéndose casi automáticamente para enfrentarse al enemigo, es que logra aguantarle al tirano de enjambre. Repito, estás peleando al borde de la inconsciencia, mano a mano, contra un tirano de enjambre y no te aniquila instantáneamente, sino que lo detenés el tiempo suficiente como para que tus aliados lo barran a láser. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es brutal, es brutal. Y Kane en un momento dice, bueno, ya está, me morí, pero me voy a llevar a ese tirano de enjambre conmigo. Cuando mucha gente piensa que Siaphas Cain es un cobarde, ustedes imagínense estar peleando contra un monstruo, una aberración como esa, y su pensamiento, su idea, lo que le viene a la mente es, estoy muerto, pero me voy a llevar a esa cosa conmigo. Se ponen de pie y empiezan a pelear con la criatura. ¿Se dan cuenta de lo enorme que es Siaphas Cain para hacer eso? Es extremadamente valeroso lo que hace. Es de una locura, es gigante, es gigante. Y por eso me gusta mucho este relato porque nos permite ver el nivel del famoso comisario. Y espero que les haya gustado el video. Como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.